Libercast presenta Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Bienvenido al podcast de Liberletras de Libertópolis. Acércate a las ideas y al pensamiento de los escritores contemporáneos más reconocidos, de la mano de interesantes entrevistas realizadas por los conductores de los programas de Libertópolis. Es un honor para nosotros esta noche tener entre nosotros en la presentación del libro Tiempos Recios al Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Primero, agradeciéndole por estar en Guatemala. Segundo, por toda la discusión que ha generado este libro. Regresamos a explorar ciertos matices y ciertas formas, ¿verdad?, de creer, teorías también, y enfatizando que es una novela histórica. Don Mario, muchas gracias primero por estar en Guatemala. Empecemos con esa pregunta que yo creo que mucha discusión ha generado en términos de la novela histórica. Énfasis en novela. Así brevemente, ¿cuáles son las características de la novela histórica? Bueno, pues una novela histórica está basado en ciertos hechos históricos, pero eso no quiere decir que no sea una novela, es decir, que haya en ella muchos elementos de fantasía, de imaginación, y creo que es el caso de todas las novelas históricas que he escrito. Hay ciertos hechos históricos que están allí, presentes, que están respetados, pero a partir de esos hechos históricos hay personajes que son ficticios, hay personajes que son históricos pero que están tratados como personajes de ficción, es decir, añadiéndoles y restándoles muchos elementos biográficos, reemplazándolos por elementos ficticios. Creo que una novela pues no tiene como un libro de historia que buscar siempre una verdad. Hay un elemento de imaginación, de fantasía que se puede añadir a los hechos históricos para darles mayor relieve. Se pueden eliminar ciertos hechos para concentrar mucho más la atención del lector en ciertos personajes o situaciones fundamentales. En fin, digamos, hay un elemento imaginativo y creativo que un libro de historia que persigue una verdad histórica no puede tener, ¿no? ¿Por qué rescatar a Arbenz? Bueno, pues miren, la investigación que yo hice, la verdad es que llegué a tener mucha simpatía por Arbenz. Yo creo que, digamos, él fue objeto de una deformación muy profunda, dictada por la pasión política, y que se lo presentó como un personaje que quería abrir las puertas a la Unión Soviética, entregar en cierta forma Guatemala a la Unión Soviética, algo que yo creo es una profunda, digamos, equivocación histórica. No creo que ese fuera, digamos, el objetivo de Arbenz. Por el contrario, creo que es un hombre que, digamos, llega al poder a través de unas elecciones realmente libres, genuinas, con un mandato en el que él plantea muy claramente las reformas que quiere hacer. Esas reformas son aprobadas por los electores guatemaltecos, y digamos, su gestión en los 3 años que apenas que está en el gobierno, pues procura llevarlas a cabo, estas reformas, dentro de un ambiente de libertad, recibiendo muchas críticas, por supuesto. ¿Usted lo cataloga como alguien que buscaba implementar un sistema capitalista estilo Estados Unidos? Yo creo que el objetivo, influenciado al final por la esposa. Yo creo que el objetivo de él era crear una democracia moderna, una economía capitalista en la que, digamos, las empresas privadas compitieran en un ambiente, digamos, de libertad, al mismo tiempo pagaran impuestos, cumplieran con la ley. Digamos, todo eso, digamos, no era fácil hacerlo, sobre todo en un país que no tenía, como un país latinoamericano, pues no tenía instituciones democráticas muy sólidas, de tal manera que hubo excesos, seguramente hubo excesos, pero tengo la impresión que el objetivo era clarísimamente el de crear una democracia moderna y funcional, una democracia capitalista, no socialista, no colectivista, no estatista, y la prueba es que él no nacionaliza empresas privadas. La reforma agraria es una reforma que, digamos, las tierras ociosas las nacionaliza pagando a los propietarios de esas tierras, las reparte entre los campesinos y las reparte de una manera que quería clarísimamente crear unos pequeños empresarios agrarios
que compitieran en un ambiente de libertad. O sea, digamos, la idea de que Arbenz abre las puertas de Guatemala a la Unión Soviética, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? No había un solo ciudadano soviético en Guatemala en los años de Arbenz. Entonces creo que hay una cortina de humo que se crea ex profeso para justificar, digamos, una intervención militar apoyada por la CIA y que deforma enteramente la historia y crea una ficción sobre la realidad histórica. En cierta forma, yo me veo obligado cuando descubro esto a recrear, digamos, una verdad histórica que había sido totalmente deformada por una fantasía interesada, por lo que hoy día llamaríamos las famosas fake news. En esa época no existían las fake news, pero ahora sabemos que la operación contra Castillo Armas fue clarísimamente una operación creada gracias a las fake news que tuvieron mucho éxito, que crearon, digamos, una realidad que no existía, una realidad ficticia, que justificó en cierta forma una intervención armada y una acción, digamos, militar apoyada por la CIA que destruye pues una democracia legítima, ¿no? Cuando usted menciona fake news, ¿y cuál es el corazón de ese fake news? ¿Que Guatemala se está convirtiendo en comunista? Pues mire, hay una preocupación en la United Fruit enorme, sobre todo porque la United Fruit se había arreglado siempre con los gobiernos guatemaltecos para no pagar impuestos. Y entonces, ya desde la época de Arévalo, hay un nerviosismo en la frutera, pensando que le iban a obligar a pagar impuestos. Y su preocupación, digamos, no es tanto pagar impuestos en Guatemala. La preocupación es que cunda el ejemplo en todos los países donde la frutera pues estaba enraizada, que era todo Centroamérica, buena parte del Caribe, incluso Colombia. Y entonces, si esto se generalizaba, sí hubiera sido un problema para la United Fruit. Y entonces, la United Fruit, gracias a este publicista genial, ¿no?, que realmente creo que el adjetivo genial le conviene, crea, digamos, esta fantasía alrededor de Arbenz, la idea de que iba a ser el caballo de Troya de la Unión Soviética, que la Unión Soviética iba a entrar por Guatemala al patio trasero de Estados Unidos, que podía llegar de esa manera a amenazar el canal de Panamá. Pero bueno, todo eso no tiene ningún fundamento real, es decir, la historia real contradice totalmente semejante fantasía, y una fantasía que, bueno, pues es la gran justificación de Castillo Armas para dar el golpe, y digamos con el apoyo resuelto, desinteresado, descarado, diríamos, de la CIA, ¿no? Castillo Armas y Arbenz ya traen esta rivalidad desde muy jóvenes. Sí, sí. Es una rivalidad muy relativa, porque Castillo Armas pues es una figura muy secundaria, jamás destaca dentro de los cadetes, de los caballeros cadetes, ¿sabes?, como llamaban a los... Es una figura más bien oscura, relegada, a diferencia de Arbenz, que sí tiene un gran prestigio, sobre todo por sus hazañas deportivas, ¿no es cierto? Y además la personalidad. Desde muy joven se habla de él como de un oficial que será muy destacado y que tendrá quizá un futuro político en Guatemala, ¿no? Jamás se dijo eso de Castillo Armas, ¿no? Los objetivos centrales del libro es rescatar esa figura de Arbenz, porque empiezan a salir personajes que en cierta manera se convierten hasta en más fuertes. Por ejemplo, Martita, la Miss Guatemala. Bueno, es un personaje que al final pues, cobra mucho volumen y pasa a ser uno de los personajes principales de la historia, ¿no? Bueno, ese es un personaje, digamos, a caballo entre la historia y la ficción. Es un personaje que está, digamos, basado en un modelo real, pero muy transformado en la historia. Yo he añadido muchas cosas en el personaje, muchas situaciones que son puramente novelescas, pero creo que sin traicionar profundamente al personaje. El personaje es un personaje misterioso, no conocemos en realidad exactamente el papel político que jugó, sabemos que fue importante, pero los detalles mismos los desconocemos. Entonces, eso pues ha permitido al novelista que soy añadirle elementos biográficos, situaciones determinadas, pero yo tengo la impresión, espero no equivocarme, de que no he traicionado profundamente al personaje.
Al final, solo rápido, con el mismo personaje, el escritor Tony Raful, que ese sí es un ensayo histórico, ese sí es la búsqueda. Eso es. Bueno, pues me alegro que usted mencione a Tony Raful, porque la verdad que jamás hubiera escrito esta novela sin Tony Raful. ¿Cómo fue esa influencia? Mire, fue hace unos 3 años y pico. Yo estaba en una cena en la República Dominicana y de pronto alguien me dice a mi lado: Mario, tengo una historia para que la escribas. Y entonces veo que es Tony Raful, a quien yo conocía, historiador, poeta, en fin, periodista. Y entonces pues me cuenta la implicación del generalísimo Trujillo, el dictador dominicano, tanto en la caída de Arbenz como en el asesinato de Castillo Armas. Bueno. Entonces, era algo que yo desconocía, ¿no? Ese aspecto de la biografía de Trujillo lo desconocía, me dio mucha curiosidad, precisamente porque había trabajado una novela sobre Trujillo, y entonces comencé a investigar, comencé a leer y descubrí que en los últimos años efectivamente que se había publicado mucho, sobre todo en Estados Unidos por historiadores, sociólogos, periodistas norteamericanos, mucho material sobre esa implicación de Trujillo. Y entonces descubrí que Trujillo sí había jugado un papel importante, tanto en el golpe de Estado de Castillo Armas, como en el asesinato de Castillo Armas. Digamos, la implicación en el asesinato pues se desconoce, se sabe que sí actuó, envió a su asesino favorito, que era Aves García, como agregado militar a Guatemala, y la noche misma del asesinato, Aves García escapa de Guatemala, y quizá lo más sorprendente es que escapa llevándose al amante de Castillo Armas. A la Martita. Sí, pues se lleva a Martita y se la lleva a la República Dominicana, donde Martita hace toda una carrera en la radio como comentarista política, bueno, a favor de todos los dictadores, elogiando a Trujillo en todos sus programas, en fin. Bueno, desde luego hay elementos misteriosos aquí en esta relación extraña entre Aves García y Martita Borrego. ¿Cuál es el papel que ellos juegan realmente en el asesinato de Trujillo? Eso no se sabe, pero se sabe que de alguna manera están asociados a ese hecho, y eso pues para un novelista es algo muy estimulante, es muy, muy rico anecdóticamente, y eso me ha permitido a mí escribir esa parte de la novela, claro, introduciendo muchos elementos de ficción. Por supuesto. Si alguien sabe exactamente lo que pasó, es Martita Borrego, pero nunca va a hablar, nunca va a decirnos exactamente qué es lo que sabe, de tal manera que habrá que inventarlo. Platiquemos acerca de la teoría, acerca de quién asesinó a Castillo Armas. Pero casi todas las teorías tienen en general que destruyen la simpleza del soldadito, como le llamamos aquí la teoría del soldadito. Lo único que no podemos creer es la teoría del soldadito, ¿no? El soldadito que mató a Castillo Armas. Eso sabemos que es falso. Sí, ya hay hasta análisis forenses, análisis de contexto. Sí, sí. Raful escribe que él ordena el asesinato de Castillo Armas, Trujillo, el generalísimo, y que esto implica que envía a su matón. Es el jefe de seguridad. Es el jefe de seguridad. Nada menos del generalísimo Trujillo. ¿Se escribe usted a esa teoría? Sí, sí. Es una teoría que tiene un cierto peso, porque está, digamos, basada en un hecho real, que Trujillo envió como agregado militar a Guatemala a el asesino favorito, es decir, el jefe de seguridad. Un personaje que realmente es el segundo personaje prácticamente en el poder en la República Dominicana, porque toda la seguridad depende de él. Es una persona, digamos, que tiene una gran importancia política, y que lo mande y que esté Aves García varios meses en la República de Guatemala, que escape la noche del asesinato con la amante del coronel Castillo Armas, pues es muy raro, es muy sospechoso, ¿no es verdad? Ahora, digamos, a nadie le consta que ellos estaban vinculados al asesinato. Sobre eso mismo no hay pruebas, pero la presencia de ellos aquí, la fuga de ellos la noche del asesinato, pues de todas maneras se presta a muchas suspicacias, ¿no? Es verdad que no hay huellas, pero digamos,
No hay huellas de ninguna de las diversas, digamos, teorías sobre el asesinato. Sabemos que había muchas conspiraciones, digamos, algunas más profundas, otras más superficiales, pero había muchas conspiraciones en ese momento contra Castillo Armas. ¿Cuál de ellas prevaleció? Pues eso no lo sabremos nunca probablemente, ¿no? Lo único que sabemos es que el soldadito, que los militares dijeron que había sido el asesino, no fue el asesino. Y todas las teorías eso está clarísimamente demostrado que no, eso está descartado. Ahora, digamos, ¿pudo ser posible que Aves García consiguiera organizar una conspiración y que de esta conspiración, digamos, hubiera participado la amante de Castillo Armas? Eso no es imposible. Y no es imposible no solo porque escapan esa noche, sino porque, recuerde usted, los militares persiguen a Martita Borrero. La persiguen inmediatamente, hay una orden de detención contra ella. Digamos, si ella se hubiera quedado en Guatemala, probablemente hubiera ido a la cárcel o hubiera sido asesinada también, ¿no? Entonces, digamos, la ficción novelesca puede reemplazar un vacío histórico que yo creo nunca se va a resolver, porque muy difícilmente los asesinos van a confesar realmente que fueron los asesinos. Entonces, yo creo que los hechos probablemente nunca los descubriremos y habrá que reemplazarlos por una ficción. ¿Habló usted con Martita? Cito aquí. Bueno, eso no se lo voy a decir. Eso no se lo voy a decir porque también un novelista tiene derecho, digamos, a guardar ciertos secretos. Okay. Pero digamos, dentro de la redacción de la historia, yo creo que la presencia de Martita pues juega un papel muy importante, ¿no? Por eso le decía, objetivo es rescatar la imagen, o por lo menos presentar la imagen de Arbenz de una manera más allá de fake news, ¿verdad? Exactamente. Pero es Martita quien después empieza a tomar una preeminencia junto con Aves, ¿verdad? Porque sin ninguna duda. Ellos son dos personajes muy centrales en la novela, en cierta forma los protagonistas de la historia, y por eso la historia comienza y termina con ellos, ¿no? Usted vino varias veces a hacer investigación aquí a Guatemala, claro que sí. A la Universidad Francisco Marroquín. Así es. Estuve en la Biblioteca Nacional y estuve sobre todo en la Hemeroteca Nacional, revisando los periódicos de la época. Es muy interesante leer los periódicos de la época. Y también usted fue a visitar varios lugares. Sí. Entiendo que estuvo en Zacapa. Bueno, hice todo el recorrido que hizo, digamos, la fuerza contrarrevolucionaria de Castillo Armas, desde la frontera con Honduras. Estuve en todos los pueblos donde se combatió supuestamente en algunos, realmente en otros. Estuve también en Puerto Barrios, donde, digamos, hubo una confrontación muy violenta, con muertos, con heridos. Y fue muy interesante, sobre todo, escuchar a algunos testigos, gente muy mayor, algunos que estaban ya... Era muy difícil saber si daban un testimonio muy objetivo o si era una imaginación. Sí, un testimonio ya un poco distorsionado por los años. Pero fue de todas maneras muy interesante saber, digamos, lo que pensaban los naturales que estuvieron allí en esos momentos, ¿no? Su encuentro con los contadores de cuentos de Zacapa fue algo que se publicó fue aquí. una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa descubrir en primer lugar que había una asociación. Correcto. Para los contadores de cuentos de una región en la que es una tradición que se ha mantenido viva hasta nuestros días, y saber que había allí reuniones periódicas de contadores de cuentos, algunos, digamos, profesionales y otros espontáneos. Fue una experiencia muy, muy bonita, sobre todo para un escritor que tiene pues una gran admiración por la gran tradición de los contadores de cuentos, que es probablemente la primera época de la ficción de la que resultaría luego la novela, ¿no? Hay en la novela una cuestión con relación a cómo el indígena es invisibilizado en la revolución del 44, luego... Es una revolución muy interesante, porque es una revolución democrática, es una revolución que quiere acabar con la tradición de las dictaduras y establecer una democracia, un sistema de libertad, un sistema de coexistencia en la diversidad, de la que resultan, pues bueno, dos presidentes democráticos, ¿no? Como Arévalo y Arbenz, ¿no? Pero el indígena... Yo recuerdo, yo era estudiante universitario en esa época en el Perú,
y recuerdo el enorme interés que despertó entre nosotros, los estudiantes de San Marcos, en Lima, allá lejos, lo que ocurría en Guatemala en ese momento. Había una democracia reciente, pero que no solamente significaba la libertad, la diversidad política, sino un instrumento para hacer reformas sociales profundas. Y entonces, pues, sí fue, digamos, un elemento enormemente atractivo para seguir lo que ocurría en Guatemala. Ahora, cuando este experimento se corta, y se corta a través de un golpe de Estado, apoyado abiertamente por Estados Unidos, claro, hay en toda América Latina una enorme, digamos, decepción, desencanto con la democracia. Muchísimos jóvenes llegaron a creer que la democracia no era el instrumento, no era el camino para sacar a nuestros países del subdesarrollo, que lo que había que elegir era la revolución, seguir el modelo cubano, y que no era la democracia sino el socialismo el que iba a sacarnos del subdesarrollo. Fíjese, eso inaugura 50 años de horror en América Latina, de violencias espantosas, de guerras civiles, da a las dictaduras militares una fuerza extraordinaria para cometer las tropelías, los atropellos, las masacres que sabemos. Entonces, digamos, lo que ocurre en Guatemala tiene una gran repercusión en el resto de América Latina, y es una de las razones por las que ese problema no solamente es guatemalteco, lo que vive Guatemala tiene un efecto, yo creo que cataclísmico, en todo el continente, ¿no? En los años en que termina el relato de la novela, es exactamente el tiempo cuando empieza todo el movimiento guerrillero en Guatemala. Así es. Bueno, en Guatemala y en América Latina. En América Latina, ¿no? En 1960. Latina, ¿no? Sí, sí. Pero el contexto más grande todavía, creo que en algún punto usted lo menciona, es el bendito McCarthy en Estados Unidos. Todo el macartismo. Claro, digamos, es muy importante tener en cuenta que son los años de la Guerra Fría y del macartismo. En Estados Unidos pues se ha creado una especie de paranoia, en cierta forma bastante justificada, con la Unión Soviética. La Unión Soviética, no nos olvidemos, estaba avanzando, la Europa del Este pues la ocupa prácticamente, y entonces eso crea un gran nerviosismo en la administración norteamericana, y entonces ese momento lo aprovecha a través de un publicista genial, la United Fruit, para crear, digamos, una situación que parece amenazar a Estados Unidos, que parece amenazar a toda América Latina con la presencia de la Unión Soviética. Ahora, digamos, nada de eso tiene una base histórica, eso no es verdad, digamos, eso no estaba ocurriendo realmente. La última preocupación de la Unión Soviética era América Latina en esos momentos, ¿no? Pero sin embargo, pues eso crea una especie de clima de desconfianza, y como digamos las reformas que llevaba a cabo Arbenz en Guatemala también provocaban en la propia Guatemala, digamos, una alarma, sobre todo en las personas que se veían afectadas por esas reformas. Ese es un contexto que explica en mucho que esa operación publicitaria tuviera éxito, ¿no? Sería muy distinto en esta época, sería muy distinto, donde las comunicaciones son tan, digamos, tan vivas, tan continuas, tan inmediatas, pero en esa época las informaciones llegaban de una manera mucho más lenta, y además a través de un sistema en el que las deformaciones se podían justificar muchas veces, ¿no? Y es curioso que creo que el tema pivotal, o el tema que más choque causaba, era el decreto 900, la reforma agraria. La reforma agraria provoca pues una gran discusión, un gran debate. Pero mire, lo que es muy interesante es, ¿quiere el coronel Arbenz nacionalizar, expropiar la United Fruit? No quiere, nunca se propone la ley de reforma agraria. Yo he leído íntegramente 2 veces. Se propone expropiarla. Nunca, jamás. Lo que quiere es que pague impuestos, como pagan las empresas en Estados Unidos y en los países capitalistas del mundo. Las tierras que entrega a los campesinos, las entrega como coljoses,
como granjas sociales. No, las entrega como propiedades individuales, porque quiere crear, ¿qué cosa? Quiere crear un capitalismo en el campo, un capitalismo que compita en un ambiente de libertad y promueva el desarrollo del país. Es una ley de reforma agraria que es una reforma agraria profundamente capitalista, no es socialista, no es comunista, ni muchísimo menos, como se dijo. Eso no es verdad, basta leer simplemente en qué consiste el proyecto de reforma agraria. Ahora, que se cometieron excesos, seguramente, que se cometieron abusos, seguramente, pero el presidente Arbenz no fue responsable de esos abusos. Hay muchísimas intervenciones de él diciendo: no se apoderen de tierras que no están dentro de la reforma agraria, pero clarísimamente, porque hubo esos casos y entonces él se opone, pide al ejército además que intervenga en defensa de los propietarios que están siendo invadidos, ¿no? Entonces, digamos, es muy injusto presentarlo a él como alguien que quería convertir la tierra en Guatemala en una tierra colectivista y estatista a la manera soviética, ¿no? El rol de las mujeres en la novela. Son varias mujeres que son pivotales para las historias. Desde luego. Y yo creo que, segundo, usted una vez dijo: un país no se jode en un día. Mire, son mujeres que, digamos, les costaba muchísimo trabajo tener ese protagonismo que llegaron a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque había, digamos, muchas limitaciones para la participación de la mujer, pero sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, muchas mujeres pues llegaron a tener no solamente poder, sino a influir en los acontecimientos, y muchas veces tuvieron un rol protagónico, ¿no?, en los hechos históricos. Usted describe la ciudad de Guatemala en cierto momento como dividida entre los partidarios de Martita y los partidarios de doña, digamos, doña Odilia. Yo creo que es una realidad, digamos, sobre todo en el ejército, ¿no? Los compañeros de Castillo Armas, hay una división entre ellos, los partidarios de la mujer y los partidarios del amante. Correcto. ¿Quién iba a prevalecer? No se sabía en ese momento. Se sabía que Castillo Armas estaba muy enamorado del amante, se sabía que había una cierta distancia con la esposa, y eso pues juega un papel importante en la situación política que vive el país en ese momento, ¿no? Tanto que se ha llegado a decir que probablemente una de las conspiraciones la encabezaba la propia esposa de Castillo Armas. No hay mucha base, digamos, pero digamos, está allí, es una presencia, ¿verdad?, de todas maneras, que se debe tener en cuenta sobre algo tan profundamente misterioso como cuál de las conspiraciones prevaleció y acabó con la vida de ella. Ella está presente en el magnicidio, ¿verdad? Sí, claro. Ella es la que acompaña. Ella estaba con él, además queda manchada con la sangre de él. Sufre un desmayo tremendo, ¿no? María Vilanova es una mujer salvadoreña, de una familia muy acomodada de El Salvador. Y además con una influencia muy grande sobre Castillo Armas. Sobre Arbenz. Muy grande, porque es no solamente la esposa, sino es una consejera. Y yo creo que muchas de las ideas sociales que llega a tener el coronel Arbenz, los tiene gracias a su esposa. Su esposa había estudiado en Estados Unidos, en un colegio, allí había adquirido una sensibilidad para el problema social centroamericano, allí había descubierto ella, en comparación con Estados Unidos, qué pobres eran nuestras repúblicas, cómo esas diferencias sociales, económicas eran tan grandes, tan enormes, y había, digamos, pues adquirido toda una responsabilidad de tipo moral, de tipo social, que ella contagia a Arbenz, o sea que ella tuvo una influencia muy grande, yo creo, en la personalidad política de Arbenz, ¿no? Otro de las instituciones que se convierten en personajes aquí es la Iglesia, con un discurso bastante anticomunista, ¿verdad? Claro, mire, la iglesia de esa época pues no tiene nada que ver con la iglesia de nuestros días, ¿no es cierto? Sobre todo en América Latina, una iglesia que ha sido muy transformada por la teología de la liberación, por el acercamiento a los pobres. No, la iglesia en la época de Arévalo y en la época de Arbenz es una iglesia ultraconservadora,
No se olvide usted que el arzobispo, tiempos de Arévalo y de Arbenz, organiza una cruzada nacional, ¿no es cierto? Bueno, es decir, era una iglesia cavernaria, verdaderamente ultra reaccionaria, y entonces es uno de los factores que se opone más enérgicamente al gobierno, a las reformas sociales. Es una iglesia muy distinta de la iglesia de nuestros días, ¿no? De hecho, la única condecoración que da precisamente Castillo Armas es a arzobispo, ¿verdad? Después de tener... Al arzobispo y al Cristo, ¿no? Y a Cristo los condecora. Al Cristo lo condecora como general. Como general. De los ejércitos, sí. Sorpijije es muy conocido aquí. No ocurriría en nuestro tiempo, pero no. En este tiempo cavernario, pues sí ocurrió, sí. Un poquito atrás, Arévalo, Juan José Arévalo. ¿Pudo usted descifrar, porque ha sido difícil para todos, qué era eso de socialismo espiritual? El socialismo espiritual, pues nadie lo entendía, creo que ni él mismo lo entendía, no sabía qué cosa quería decir, pero ¿qué quería decir en el fondo? Quería decir que había que preocuparse por el problema social, había que preocuparse por el problema de la pobreza, había que preocuparse por las grandes desigualdades económicas que existían en Guatemala y en todos los países latinoamericanos y en todos los países del tercer mundo. Entonces, había, digamos, buenas intenciones detrás de esa palabrería un poco, digamos, retórica. Sí, yo creo que había buenas intenciones. Ahora, quien quiere, digamos, atacar directamente el problema, pues no es Arévalo, es Arbenz, ¿no? Es el que quiere hacer las reformas concretas. Esas reformas se hacen además en un clima de gran efervescencia política. Hay una prensa que es una prensa muy, digamos, diversa, pero la prensa que ataca a Arbenz es una prensa muy poderosa y, digamos, las personas que se sienten afectadas, pues responden con mucha energía. Ahora, todo eso se hace en una atmósfera de gran libertad, en una América Latina que no olvidemos estaba llena de dictadores prácticamente de un confín a otro confín, con 3 excepciones, ¿no? Que eran Costa Rica, Chile, Uruguay, y pare usted de contar, ¿no? Entonces hay que situar también dentro de ese contexto por eso es que nosotros allá en Lima, allá tan lejos, pues veíamos fascinados lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Era muy interesante. Era un presidente que resultaba de elecciones absolutamente legítimas, que se preocupaba por el problema social. Por primera vez un presidente democrático se interesaba, quería cambiar la situación, quería darles a los pobres la posibilidad de salir de la pobreza. Pues eso nos tenía a nosotros fascinados realmente, ¿no? Ahora, mire usted, ¿cuántos guatemaltecos murieron en los años de la guerrilla? Más de 200,000. Más de 200,000. Son muchos muertos, muchas víctimas. ¿Eso no se hubiera podido ahorrar si esas reformas que esos guerrilleros querían conseguir y que nunca consiguieron, se hubieran hecho en libertad, se hubieran hecho a través de procesos realmente democráticos, como habían empezado a hacerlo las reformas de Coronel Arbenz? Pues sí, nos hubiéramos ahorrado, solo en Guatemala, más de 200,000 muertos. Imagínese, para América Latina no hubiera sido extraordinario que fuera la democracia, no la revolución socialista, sino la democracia, el instrumento para salir del subdesarrollo, para crear oportunidades de trabajo que redujeran las grandes desigualdades que tenían nuestros países, sin ninguna duda. Digamos, quizá uno de los peores confusiones que ha habido a ese respecto es que haya sido la extrema izquierda y fundamentalmente los comunistas quienes hayan asumido la defensa de la presidencia de Arbenz, porque eso ha ayudado a contaminar a Arbenz de algo que él no era. Y era todo el relato de Fortuny, por ejemplo, ¿verdad? Pero mire, el libro de Fortuny es muy interesante, el libro Correcto. Que dicta Fortuny en su vejez. ¿Qué cosa muestra? Muestra que los comunistas en la época de Arbenz en Guatemala eran 4 gatos. Y que esos 4 gatos ni siquiera habían leído el marxismo, porque no había libros marxistas en Guatemala. No ha cambiado mucho la cosa. Los encargaban a México, muchos de ellos se quedaban en la aduana, en las fronteras. Entonces, el Partido Guatemalteco del Trabajo que funda Fortuny estaba compuesto por gentes que no habían leído el marxismo, que no sabían nada de marxismo. No me diga que no es cómico. Sí, ¿cuántos comunistas había en el Congreso
En la época de Arbenz había 4. ¿Y cuántos diputados había? 60. Entonces, ¿qué representaba el comunismo? Nada. El comunismo prácticamente no existía en realidad, no existía como una verdad histórica, social, ¿no? Precisamente hay que leer a los comunistas de esa época para enterarse de que el comunismo era una ficción absoluta en la Guatemala del presidente Arbenz, ¿sabes? ¿En dónde ha tenido éxito la reforma agraria? ¿En qué parte? Ha tenido éxito solamente en un país, que es Taiwán. Taiwán, sí. Es la única reforma agraria que ha tenido éxito. Y Taiwán ya se alejó también de las reformas agrarias. Han fracasado, todas, sin excepción. La de Bolivia, ya no se diga las reformas agrarias pues socialistas, comunistas, ¿no? Entonces, ¿dónde han tenido éxito? Mire, es muy interesante, la reforma agraria que quiere aplicar Guatemala es una reforma que quiere ser no socialista, y precisamente porque las reformas socialistas han fracasado y seguirán fracasando luego en los años posteriores a Arbenz. Y la reforma agraria que él intenta materializar es una reforma agraria que quiere evitar justamente los errores que llevan a todas las reformas agrarias hasta entonces concebidas al fracaso, ¿no? Entonces es muy interesante todas esas precauciones que toman Arbenz y sus compañeros en el poder para que la reforma agraria en Guatemala pues no fracase, ¿no? Yo le pedía que habláramos también del ejército. Creo que un argumento ahí entre líneas es que la institución siempre estuvo permeada por una competencia interna, y a veces no competencia interna, sino a veces casi feudal el choque que había entre unos y otros. De hecho, ya oficiales ya en mando, Castillo Armas y Arana y Arbenz y todos los oficiales que son mencionados en la novela están en una competencia por el poder. Ahora, hay un factor que es fundamental para la conducta del ejército en ese momento, que es el embajador de Estados Unidos. Perifoy. Claro, Perifoy o Perifoy, pero le decía Perifoy, o sea, era más una manera gringa de llamarlo, ¿no? Perifoy llega aquí con unas instrucciones muy precisas del secretario de la Defensa en Estados Unidos, que es Foster Dulles. Hay que impedir que el gobierno comunista de Arbenz prospere. Y entonces Perifoy, que no hablaba una palabra de español, viene y inmediatamente empieza a reunirse con los militares. Invita a los militares a la embajada, se reúnen en el club militar, se reúnen en casas particulares. ¿Y qué les pide este embajador norteamericano? Les pide que den un golpe y que reemplacen al coronel Arbenz. Él no creía en ese momento en la revolución, en la contrarrevolución, en la invasión desde Honduras, de Castillo Armas. Él quería que, tal como había ocurrido en Grecia, en gran parte gracias a sus gestiones, el ejército diera un golpe de Estado y reemplazara a Castillo Armas. Y entonces él es un elemento perturbador fundamental al que en última instancia obedecen los militares guatemaltecos y dan el golpe de Estado contra Arbenz. Digamos, el embajador Perifoy pues no se ocultaba. El profesor Perifoy, digamos, con su gran pistolón debajo del sobaco, pues conspiraba abiertamente y exhortaba a los militares a dar ese golpe de Estado, amenazándolos además con los marines, ¿no es cierto? Como había barcos con marines alrededor, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pues les decía, ustedes van a enfrentarse a los marines, al ejército más poderoso del mundo, van a ser derrotados de una manera escandalosa, o sea, actúen, den el golpe de Estado. Y entonces al final, pues los militares guatemaltecos le dieron la razón y obligaron a Arbenz a renunciar, ¿no? Digamos, esa intervención tan absolutamente descarada, claro, también hay que situarla en su momento, En la realidad actual eso sería absolutamente imposible, pero en la realidad de ese tiempo desgraciadamente no, era perfectamente posible y fue un elemento fundamental en la caída del presidente Arbenz, ¿no? De hecho, la presión que le pusieron a Arbenz la presión fue absolutamente feroz. Era
o renuncia o nos invaden. Ese era, claro, ese era el ultimátum. El ejército pues tiene el terror de los marines, ¿no es cierto? Claro. Naturalmente, enfrentarse a los marines, pues iban a ser derrotados, y entonces esa es una, digamos, alarma que utiliza muchísimo Perifoy en las reuniones que tiene con los altos jefes militares, y eso lo sabe Arbenz, y eso debía ser un motivo de angustia para él tremendo. Eso quizá explica por qué él no manda al ejército a combatir a Castillo Armas cuando entran, ¿no? Los liberacionistas pues entran y realmente se pasean por Guatemala sin que haya una fuerza militar que los enfrente. Pero digamos, la razón por la que Arbenz no moviliza al ejército es simplemente que no confía en ese ejército. Él sabe muy bien lo que está haciendo el embajador Perifoy, sabe que, digamos, las razones que les da a los militares, pues psicológicamente tienen una fuerza convincente, y que puede haber un golpe de Estado en cualquier momento. Él es muy consciente de eso, y cuando recibe la solicitud de los jefes militares para reunirse con él, pues sabe lo que se viene, ¿no? Es un caso también muy interesante el personaje de Perifoy, porque era un hombre muy humilde, muy modesto, de una familia muy modesta, y él había entrado al Departamento de Estado como ascensorista, ¿ah? Él no entra como funcionario, entra como un ascensorista, pero tiene, digamos, una dedicación, una entrega, una pasión tan grande que al final pues consigue, digamos, ascensos, y finalmente lo mandan a Grecia, y en Grecia tiene muchísimo éxito. ¿Haciendo qué? Conspirando con los militares. Allí sí había una revolución comunista en marcha, correcto, que él la ataja gracias al ejército, y entonces el ejército da un golpe de Estado, repone la monarquía, y los hermanos Dallas, uno como ministro de Relaciones Exteriores y otro como director de la CIA, pues dicen, este es nuestro hombre para mandarlo a Guatemala, y lo mandan a Guatemala, y hay que decir que no se equivocan desde su punto de vista, porque efectivamente logra el objetivo. Él consigue que los militares den un golpe de Estado. Con intereses en la frontera. Estados Unidos no asume que son los intereses de la frontera los que defiende, ¿no? Lo que defiende es la democracia, impide que la Unión Soviética entre a... Ahora, en el fondo, todo eso es posible porque un funcionario de la frontera, que es un titiritero genial, pues ha creado la atmósfera en la que es posible, digamos, que todas esas mentiras se conviertan en verdades, ¿no? El caso de Perifoy es bastante trágico, porque, digamos, muere en Tailandia al año de ser embajador allá, de una manera también muy misteriosa. Él está con su hijo, manejando un coche, y atravesando un puente, digamos, un camión lo embiste. Ese camión huye, nunca se pesca al chofer de ese camión. La viuda de Perifoy protesta porque, digamos, ella quisiera que el Departamento de Estado investigue. El Departamento de Estado, que se sentía muy incómodo con Perifoy, no investiga nada, no hace absolutamente nada por reivindicar a este personaje que ha jugado un papel tan importante para ellos. Y es muy interesante leer el librito de la viuda, porque es un librito profundamente dolido con el Departamento de Estado, de tal manera que nunca sabremos si a Perifoy lo asesinan o si es un accidente realmente en el que él y su hijo mueren, ¿no? Hay muchos como precisamente estos casos. A veces no sabemos si al final es cierto lo que dice ahí o lo que dice relata Martita también, sí, pues, de cambio de identidad. Yo tiendo a creer más que el testimonio de Balaguer en sus memorias, donde dice que Aves García fue asesinado por los Tontón Macut por haber estado involucrado en una conspiración en Haití contra Papadoc. Es cierto. Da la impresión de que, digamos, la historia de Martita es demasiado fantasiosa, que la CIA lo hubiera sacado, que lo hubiera llevado a Estados Unidos, que le hubiera hecho una operación para cambiarle la cara y que estuviera vivo a los 90 y tantos años. Parece un poco fantasioso y real, parece muy novelesco para creerlo enteramente, ¿no? Y en cambio hay el testimonio de un evangelista que era vecina de los Aves García y que estuvo allí, y además con los nervios completamente destrozados, viendo cómo los Tontón Macut asesinaban a Aves García, a la esposa de Aves García, a las dos hijitas de Aves García, a las sirvientas de Aves García, a los perros y a las gallinas de Aves García, y además quemaban su casa.
Bueno, da la impresión de que, digamos, así actuaban los Tontón Macut y que el testimonio de esta señora evangelista norteamericana, pues es un testimonio genuino, ¿no? Para terminar, don Mario, su apreciación de Latinoamérica hoy. Yo soy más optimista de lo que era respecto a América Latina. Yo creo que en la América Latina de nuestros días no tenemos sino un sistema que sabemos que nos puede sacar del subdesarrollo. Y ese sistema no es el comunismo, no es el socialismo, es la democracia. Es la democracia a la manera occidental. Sabemos que si queremos salir de su desarrollo, si queremos convertirnos en unas sociedades modernas, libres, prósperas, no hay otra fórmula que la democracia. Y creo que eso, pues, más o menos ha ido prendiendo un poco por América Latina. Hoy día, digamos, tenemos pocas dictaduras militares, tenemos dictaduras ideológicas como Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero dictaduras militares no tenemos. Tenemos democracias que son corruptas, que son imperfectas, pero una democracia imperfecta puede ser una democracia que supere, digamos, sus defectos gracias a la libertad, gracias a la crítica. Entonces yo tengo la esperanza de que América Latina por fin se enrumbe en el camino de la libertad, en el camino de la democracia, y que esa vieja historia que ha quedado ya un poco enterrada, de hace 40, 50 años, que comenzó en Guatemala, de alguna manera América Latina la puede restaurar. Una democracia con elecciones libres, con prensa libre, con crítica libre, que haga las reformas sociales profundas que permitan a nuestros pobres salir de la pobreza y crean sociedades más justas, más humanas de las que tenemos. Muchas gracias, don Mario. Pues nada, muchas gracias a usted. Y quiero seguir recomendando Tiempos Recios. El nombre está muy creativo. Sale de Santa Teresa de Ávila, que en una carta una amiga le escribe: estos son tiempos recios. Pues yo creo que esos eran tiempos recios también para América Latina. Muchas gracias. Y la recomendación es Tiempos Recios, de Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Libercast presentó Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.